y quiero dar de inmediato la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros Erika Brockman, ex senadora, ex diputada, analista política, alguien con mucha experiencia en el campo de la política. Erika, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda desde La Paz. Muy buenos días, amado Diego. Gracias por invitarme a Piedra, Papel y Tinta. Es un gusto estar aquí. Y bueno, un saludo desde La Llacta, desde Cochabamba. Y, Gracias, Erika. Un saludo hasta La Llacta. Y hasta Santa Cruz también damos la bienvenida a Gustavo Pedraza, quien fue acompañante de fórmula, recordemos, del expresidente Carlos Mesa. Él es analista político también. Un placer saludarlo, Gustavo. Diego Montaño desde La Paz. Un gusto, Diego. Cordiales saludos desde Santa Cruz. Saludos también a Erika en Cochabamba. Muchas gracias a ambos por atender este requerimiento y diríamos, esta primera encuesta que marca, como lo decíamos, una cierta tendencia. De ahí a que estos sean los resultados, sabemos que es casi imposible. Pero esas tendencias que por lo menos marcan tanto en Cochabamba como en Santa Cruz, ¿son las que ustedes perciben que ocurre en las calles? Por ejemplo, en La Llacta, Erika, está todavía este liderazgo, parece casi impenetrable del actual alcalde Manfred Reyes Villa. a ver, Diego, hay que reconocer que la gente aparentemente está votando por cierta continuidad frente a la cantidad de candidatos que realmente marean a la gente, incluso aquellos que querían un cambio, creo que están optando por la continuidad institucional, como diciendo, le damos la última oportunidad al capitán para que termine su obra, todo lo que nos ha prometido. En todo caso, Cochabamba es una plaza en la que se ha consolidado territorialmente el aparato, el único aparato político que existe, que podríamos decir en términos regionales, que es APB Sumate, y que también se refleja en los resultados del gobernador de Vikingo, que es altamente probable que pueda generar una atracción electoral interesante a nivel del eje conurbano. Bueno, Cochabamba tiene a Manfred como referente y tiene muchas otras personalidades que se han puesto ahí en competencia, pero que no remontan. Inclusive está Rocío, que es la que le sigue, Rocío Molina, que fue del MAS, pero que curiosamente hoy día ella se desmarca del MAS, dice que quiere ser más bien la candidata de unidad del reencuentro, porque no es casual que Partido Demócratas, que es de origen, que tiene su radicatoria y su origen en Santa Cruz, a la cabeza de Rubén Costas, haya optado por apoyar a Rocío Molina. Entonces, si vemos aquí la posible conformación de un consejo, veremos que Manfred tendrá una frágil mayoría porque tiene una distancia muy grande, el sistema de distribución de votos le ayuda, pero va a tener al frente probablemente uno o dos partidos con los cuales tendrá que lidiar eventualmente. Esa holgada mayoría que tiene al frente a un MAS que ya no existe, ¿no? El candidato del MAS oficial es Zabaleta, se ha presentado el día de ayer, esa presencia del MAS que antes era más compacta ya no existe. Y el otro elemento que vale la pena señalar es que el candidato que se llama oficialista, Ramón Daza, más allá de los méritos de él y de otros candidatos, no remonta, ¿no? Veremos qué es lo que sucede en estos meses, en estas semanas. Es altamente probable que haya un cambio de números, pero no creo de tendencia. Veremos Ujú. qué es lo que sucede. Tendría que ocurrir algo demasiado sui generis especial o extraordinario para que esta tendencia cambie. Eh, Probablemente alguno subirá, mm. pero la constatación es de que tampoco desde el presidente, desde el gobierno, que no tiene partido, ¿ya? O sea, la ausencia de partidos también se refleja en esta dispersión y en esta suerte de confusión que recibe la gente a partir de tantos mensajes, ¿no? De tantos mensajes diversos y personalidades que están en competencia.
Además, con candidaturas todavía en el limbo, a ver si las habilitan o no. Ayer se inhabilitaron a un par de candidatos en Tarija. Mario Cosío, que hoy salía a decir, bueno, me inhabilitaron y el gobierno está haciendo lo mismo que hizo el anterior, inhabilitar a todos los candidatos que le estorban, a los liderazgos que le estorban. Y bueno, entonces ahí todavía hay cuestiones bastante confusas, donde parece que nada, que también hay muchas certezas, así como en Cochabamba, es en la ciudad de Santa Cruz, ¿no, Gustavo? Realmente el liderazgo y los porcentajes que muestra esta primera encuesta de Mamén Saavedra son el reflejo de una gestión que arrancó hace 5 años y que el Consejo le dio la visibilidad además de las redes. Sí, así es, Diego. Yo creo que lo que ha pasado en el gobierno de la ciudad en los últimos 8 años, desde que Percy Fernández prácticamente sale del escenario principal y delega a otras personas, el municipio, el gobierno, el patrimonio ha sido asaltado. Es decir, el gobierno municipal que está cumpliendo 5 años y el anterior medio periodo se organizó aparentemente para robarle la ciudad. Eso es lo que se ha visto, eso es lo que se siente. Y por lo tanto, esa acumulación que ha hecho Manuel Mamén Saavedra en los últimos 5 años es prácticamente la demostración de ese descontento absoluto con las gestiones municipales y ha capitalizado, ha acumulado fuerza política, apoyo político de una manera considerable. ¿No? Lo de TikTok, a veces dicen los tiktokeros son los que están de moda, pero en realidad el TikTok es un instrumento, es muy instrumental. La gente no es tonta, la gente sabe quién hace de verdad las cosas, quién fiscaliza, y en este caso yo creo que lo del TikTok ha sido un instrumento para un trabajo que ha desplegado Mamín y ha logrado acumular una impresionante, digamos, fuerza y apoyo político. Estamos hablando de una 59 puntos de diferencia con el segundo. Cochabamba está creo que raspando los 40 puntos de diferencia con el segundo. En estos casos, efectivamente, las encuestas no son predictivas de resultado, pero nos muestra con mucha claridad cuál es el más probable resultado. Estamos hablando de la elección de la ciudad capital. Entonces, en eso no hay mucha, diríamos, divergencia, Diego. Está muy claro que Mamén Saavedra tiene una potente, tiene una contundente delantera que no es nueva, sino que esto ya se vio el año pasado, ¿no? En unos 2 o 3 estudios del año pasado ya mostraban a Mamén entre un 50 y 70%, ¿no? Una banda que oscilaba de esa manera. Eso respecto a los candidatos a la alcaldía. Sí, vamos a después entrar a la gobernación, pero quisiera que cerremos el tema de la alcaldía porque llama mucho la atención que a Libre, por ejemplo, en las elecciones nacionales, le fue muy bien en la ciudad de Cochabamba, ¿no? No tanto así a APB Súmate, pero sí muy bien en la ciudad de Cochabamba. Su candidato no pega. Al PDC no le fue tan bien, a Rodrigo Paz, pero digamos que también tuvo un voto considerable, pero su candidato tampoco no está ni cerca al podio de los primeros 5. Y en Santa Cruz pasa 3/4 de lo mismo. Santa Cruz, que fue, diríamos, el bastión básicamente de Libre, todo el departamento, pero sobre todo la capital. Y ahí, si podemos poner la encuesta de Santa Cruz, por favor, de la alcaldía de Santa Cruz, ahí tampoco el candidato de Libre, no sé si Libre tiene candidato, a ver, vamos a poner. No tiene candidato. ¿No? Claro. En la alcaldía no tiene candidato. Y Mamén Saavedra, que no quiso jugársela por ninguno, ¿no? Y bueno, sí, lo de Solares, que es el candidato oficialista, digamos que tampoco llega a cuajar. ¿Qué demuestra esto? ¿Qué termina de confirmar estas cifras que tanto Libre como el oficialismo, porque ya no se puede hablar del PDC porque tiene ya diferentes corrientes, pero ¿qué demuestra esto? Que el liderazgo recayó en Tuto Quiroga
y en Rodrigo Paz y Edman Lara fue una situación circunstancial y que la construcción de un proyecto nacional no va a ser tan fácil como ellos creían. Erika. Ahí, Erika, no sé si la tenemos. Si no... Ahora ya. Disculpe, estaba Sí. sin micrófono. Mira, yo creo que la primera constatación es que no se puede comparar cuando no hay sistema político, es cuando no hay un sistema de partidos nacionales, no se puede comparar lo que ocurrió a nivel nacional con lo que está ocurriendo ahora y lo que estamos observando. El liderazgo, en este caso de Tuto o de Rodrigo Paz, son personalísimos y se asocian también al hiperpresidencialismo, al presidencialismo que existe en Bolivia, el modelo presidencial electivo que tenemos. Y al capital político. El capital político personal no se transfiere en estos casos, salvo que existe una estructura y una historia común donde evidentemente se ha caminado juntos con un liderazgo territorial. Ausencia de liderazgos y estructuras territoriales. Aquí en Cochabamba Libre carece de una estructura territorial propiamente dicho. Y no llama la atención que sus socios Libre fue construido sobre demócratas y sobre la base de la alianza con el bloque cruceño, concretamente de Branko Marinkovic y alguna gente aquí en Cochabamba. Pero eso se desestructuró, inmediatamente terminó el proceso electoral nacional. Entonces, no hay transferencias de liderazgos y de votos y de simpatías de una manera automática. Lo que entiendo es de que el gobierno ha querido empezar a construir su aparato mm, político propio a partir de estas apuestas, pero en la realidad lo que ha de ocurrir, y eso es lo deseable, es que la nueva configuración subnacional permita generar las condiciones para cohesionar liderazgos territoriales en el marco de la construcción del nuevo ciclo político, en el marco también de lo que va a representar las propuestas, ¿no?, del nuevo pacto fiscal y las promesas de relanzamiento de un nuevo ciclo del Estado autonómico que fue absolutamente tutelado. Eso es lo que yo podría señalar. Los liderazgos personalísimos, y en este caso carismático del presidente que cuenta con el 65%, no se transfieren automáticamente. Y hay que ver qué es lo que ha sucedido y la historia del comportamiento subnacional a partir de las agrupaciones ciudadanas que han pululado y que tienen sus pequeños nichos ahí de liderazgo que son poco consistentes y poco amigos, además, con generar proyectos de alcance nacional. Gustavo, su mirada respecto a esto que nos está mostrando la primera encuesta. Un aspecto que hay que ver con mucha atención es que no hay un eje, refiero nacional, que tenga presencia en el Estamos con algún problema en la... movimiento socialismo, en la subnación que ganaba en 270, 280, 290 municipios de los 339, ¿no? No es el caso ahora, porque no hay una fuerza política que tenga presencia nacional. Ese es un factor de los liderazgos también de las autoridades nacionales. Entonces, y segundo, que los municipios están muy alejados del campo político nacional. Tienen una presencia, diríamos, una gravitación muy localizada en el territorio. No tienen mucho que ver con el campo nacional. Ahora, más todavía, cuando no hay una fuerza política nacional. En cambio, las gobernaciones tienen más cercanía, ¿no?, con el campo, son como internet, son como las bisagras. No es el caso de los municipios, ¿no? Entonces, eso también ayuda a entender lo que está sucediendo ahora, ¿no? Quisiera preguntarles, para de repente ir cerrando el capítulo municipal, hace algunos años, antes de obviamente la modificación normativa que ocurrió durante el gobierno del MAS, el candidato a alcalde o alcaldesa se convertía en el primer concejal o concejala.
lo que subía obviamente el estatus ya de la conformación del futuro consejo y le permitía a ese aspirante a, diríamos, empezar a seguir cosechando algunos triunfos y de repente apostar a una siguiente elección. Algo que ahora ya no ocurre, porque el candidato a alcalde o alcaldesa se lo pierde. Caso en Santa Cruz, José Gary Áñez, que bueno, metió 4 concejales, pero él no quedó en carrera, diríamos, o en gestión en todo caso. Y ahí Mamén Saavedra pudo, diríamos, ir creciendo políticamente. ¿Creen que es un momento para debatir aquello? ¿Era una fórmula que servía o realmente el tener diferenciado alcalde y concejales es diríamos, el mejor escenario de construcción de liderazgo, Sérica? Has tocado la tecla que a mí me apasiona. Creo que soy la primera en haber criticado el sistema electoral adoptado y las medidas que establecieron a nivel de la Constitución, lamentablemente, de que los candidatos a alcaldes y a gobernadores tenían que competir al margen de quienes iban a ser miembros de sus consejos o sus asambleas. Esto ha generado un efecto perverso, porque quien gatilla y quien jala la atracción de un proceso electoral está en la cabeza y se demerita mucho lo que puede ocurrir en la asamblea o en el consejo. ¿Por qué? Porque el consejo se devalúa y no está ahí el liderazgo que realmente puso las banderas del triunfo. ¿Ya? Y si uno analiza los resultados, yo lo he estado haciendo, los resultados de la segunda franja de votación que corresponde a los concejales tienen mucho más votos blancos y nulos, como que la gente hasta no tiene, y esto se agudiza en las áreas rurales, no tiene, digamos, la molestia o la información suficiente o las ganas suficientes de hacerle el segundo marcado, que puede ser hasta cruzado en determinadas oportunidades, que esto no ocurre, ¿no? Pero creo que hay que modificar esto porque hay muchos liderazgos que han encabezado competencias electorales interesantes. Estoy recordando a Elizabeth Salguero del MAS, mujeres que son tan difíciles de encontrar un espacio para los niveles ejecutivos y otras tantas que definitivamente después no tienen ningún espacio de realización y de gestión política para poder seguir capitalizando ese liderazgo de una manera responsable en democracia. Entonces se van quemando, ¿no? Se van quemando. Si no, el caso de Gary es sui generis, se ha tenido un espacio donde hacer gestión a través de medios de comunicación, se ha reinventado, ha seguido adelante. O el caso de Soledad Chapetón, ella misma me decía, a mí me ha costado muchísimo, yo gané por casi 40% o por 5 puntos menos, pero no llegué al consejo, entonces tuve que hacer gestión durante 5 años, hacer apoyo, hacer gestión social, todo para no perder la visibilidad. Y ahí fue después que ganó en el Alto. Entonces, yo creo que esto hay que cambiarlo y no hay que cambiarlo solamente para el municipio, hay que cambiarlo para el nivel departamental, que es otro tema que vamos a conversar más rato, y a nivel nacional. A nivel nacional hay que parlamentarizar la elección porque es importante que la Asamblea Legislativa tenga los líderes que encabezan aspirantes a la presidencia dentro de una asamblea para poder jerarquizar el debate político y focalizarlo en una institución clave de la democracia. Claro, acá en La Paz tenemos el ejemplo emblemático, diríamos, de César Dogbailer, que fue el segundo candidato, logró También. 4 o 5 concejalías en La Paz y bueno, él tuvo que con sus propios medios seguir vigente. Hoy encabeza la encuesta, parece que sería el mejor momento, diríamos, de César Dogbailer, pero es una foto, reiteramos, además muy pegaditos, vienen 3 candidatos prácticamente empatados que representan de repente el mismo caudal de votos y que después, bueno, sabemos, se puede ir modificando conforme se acerque la fecha. ¿Coincide, Gustavo, en que es momento de debatir esta modificación y que los líderes, quienes encabezan las listas, si no ganan, sí puedan estar presentes en los consejos municipales o en las asambleas legislativas departamentales? Yo creo que eso ayudaría
a construir progresivamente proyectos, ¿no? Porque lo que sucede ahora, la actual regulación saca, ¿no? Acumula el candidato en la campaña y después no gana y prácticamente sale del campo político directo y tiene que hacer esfuerzos por seguir con el proyecto, por seguir manteniéndose vigente. Yo creo que puede ser útil para darle fuerza, una continuidad, digamos, con el liderazgo que ha estado en campaña y así darle posibilidades a un proyecto político local o departamental de desarrollarse más y poder, digamos, acumular durante la gestión, aunque no haya ganado el Ejecutivo. Entonces, le da de alguna manera posibilidades de mayor desarrollo de proyectos alternativos, porque ahora es muy difícil ver que hay proyectos que se han construido, ¿no? Alternativamente, no es común, ¿no? El caso de Santa Cruz podríamos decir que es el único, porque por las características que yo describí al principio, ¿no? Pero el caso de Cochabamba es una continuidad, el caso de La Paz es distinto, es mucho más diverso, y si vemos en Potosí, en Oruro, o en el Beni, vamos a ver también similares características, ¿no? De alguna manera, lo que le hace falta al país son proyectos, no candidaturas individuales, ¿no? Son proyectos políticos que gestionen ciudades, departamentos, municipios y obviamente también el país, ¿no? Lo estamos viendo ahora, que uno de los grandes, diríamos, de las grandes debilidades es la ausencia de un proyecto nacional sólido, ¿no? Con estructura territorial en todo el país, sí, y obviamente con visión de largo plazo. Donde parece que las miradas estarán puestas por lo que pueden llegar a significar políticamente hablando ya en esta, diríamos, reestructuración o redistribución del poder político, al ya no existir un proyecto nacional o hegemónico. En esta redistribución del poder, las gobernaciones parece que jugarán un papel bastante preponderante, más aún si se llega a ese esquema prometido en campaña del 50-50, con lo que habrá una mayor transferencia de recursos, por ende, una mayor capacidad de gestión. En el caso de Cochabamba, esta primera encuesta muestra al candidato del levismo, que ayer fue oficialmente presentado y recién el pasado fin de semana oficialmente habilitado, diríamos, Leonardo Loza con el 16.8%. Sin embargo, el nulo todavía es la mayor fuerza, diríamos, política, con el 20.7%. Luego viene Leonardo Loza con el 16.8%, indeciso 16.4%, y el ex concejal del MAS, hoy candidato a la gobernación de Manfred, diríamos del partido de Manfred, Vikingo, con el 10%. De ahí, la verdad que es ya marginal lo demás, incluyendo el candidato oficialista, que parece que no pega, Libre, que también en Cochabamba tuvo un buen porcentaje, no pega, y aquí se termina de confirmar que el comportamiento y la lógica de las elecciones nacionales o las subnacionales y autonómicas son realmente distintos. Erika, ¿qué nos muestra acá? Todavía el MAS o el levismo tiene una fuerte presencia, es uno de los bastiones políticos más importantes, y con este resultado se estrenaría la segunda vuelta en Cochabamba, algo que no ocurrió en la anterior elección. Así es muy interesante esta fotografía, porque está mostrando que Cochabamba sigue siendo nomás el bastión o el referente de la subsistencia, digamos, no sé si residual de un masismo que es evista. Hay que recordar que en la primera vuelta ganó el voto nulo convocado por Evo Morales. Entonces, no es poca cosa. Aquí sí hay una presencia, una red, digamos, territorial importantísima. Se la va a medir ahora del masismo, se va a ver cuán gravitante está en las provincias. Ahí tenemos también a otra referente del MAS, que es Esther Soria, que fue una dirigente del movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí está un movimiento del socialismo fragmentado, que tiene la bendición del líder principal, que es también cochabambino, y que se refleja también en la histórica
compulsa que ha habido en Cochabamba entre la fuerza de Manfred Reyes Villa y el MAS y el masismo, que esta es una historia de larga data, prácticamente desde el 2006. Hay que recordar que Manfred Reyes Villa fue prefecto electo, fue el primer prefecto electo en la modalidad novedosa que se inventó para el año 2005, y él ganó no por mayoría absoluta, pero sí tuvo una gestión que pintaba que ser muy positiva y reconocida por la gente, pero súbitamente fue golpeado, ¿no? O sea, se lo sacó, se incendió la prefectura y se lo sacó porque las fuerzas periféricas de las provincias y la fuerza del masismo polarizó y generó un quiebre muy preocupante social y político en el departamento. Entonces, Loza está ahí presente, veremos. A mí, considerando el sistema de votación, quisiera ver qué sucede en las provincias, porque 16 de los diputados o de los asambleístas territoriales vienen electos por provincia y aquí no hay fórmula de compensación. Quizás inclusive por provincias él pueda tener una mayoría y esto genera una serie de situaciones que quisiera comentarlas después a propósito de el sistema electoral del que se ha optado, ¿no? Aquí vemos una gran fragmentación nuevamente y vamos a ir a segunda vuelta. Va a ser la primera vez que se va a segunda vuelta después de los triunfos contundentes que tuvo el MAS como partido nacional, el único partido con presencia nacional. Ujú. Eh, yo creo que entre Vikingo y Loza va a ser la disputa y veremos cuál es el comportamiento de los núcleos poblacionales más importantes, el área conurbada, del área metropolitana, el Valle Alto, también tiene un importante eh, componente poblacional, el Valle Alto, el Valle Bajo, que ya está integrado al área metropolitana. ¿Qué pasaría en el trópico de Cochabamba? Ahí normalmente es absolutamente corporativo el voto. Y veremos qué sucede con las instructivas que nazcan desde de los sindicatos campesinos que también están sufriendo los efectos de la implosión del MAS, ¿no? O sea, Ujú. están fragmentados, están divididos y no sé si ese voto corporativo se vaya a reflejar en un voto contundente. Llama la atención el voto en blanco, nada está dicho, veremos qué oculta detrás del voto nulo, el blanco y el indeciso. Eso puede cambiar, pero aquí se refuerza el hecho de que hay un candidato que tiene la bendición de líder, de un partido que ha implosionado y que ya hay un gran rechazo hacia él, ¿no? Probablemente una segunda vuelta le cueste conseguir lograr un triunfo ya contundente. Donde también se estrenaría la figura de la segunda vuelta en la gobernación sería en Santa Cruz, según esta encuesta, reiteramos, con un Luis Fernando Camacho, actual gobernador, que busca reeditar la gestión con un 29.3%, seguido, aunque con un margen bastante importante de 10 puntos, frente a Juan Pablo Velasco, quien era acompañante de fórmula de Tuto Quiroga. Aquí sí podríamos decir que se va a reeditar el encuentro entre las fuerzas nacionales, ¿no? Que en las elecciones nacionales estaban entre el primer y el segundo lugar y, bueno, el balotaje, por supuesto, entre Libre y Cremos. Aunque aquí no es, la verdad que hay que poner un paréntesis, acá no es mérito del gobierno, sino es el capital propio de Luis Fernando Camacho. Y ahí la pregunta será si esta bajada del porcentaje es una factura que le cobran por la actual alianza con el gobierno, Gustavo. Yo creo que se ha reconfigurado el campo político cruceño. Ya no hay una fuerza hegemónica, ya no hay un liderazgo hegemónico como lo había hace unos años atrás. Más allá de lo que ha sucedido en las elecciones nacionales, previo a eso ya habían, diríamos, factores que podían hacer inferir lo que he dicho. Eh, Hay liderazgos emergentes, hay fisuras notorias en la estructura de poder territorial y me parece que eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Hace años atrás, las anteriores elecciones, todavía se podían hacer los equilibrios tradicionales, ¿no?
un sector de esa estructura de poder ganaba la alcaldía, no presentaba candidato a gobernador, apoyaba al otro grupo, pero con el crecimiento con la gravitación, digamos, de Santa Cruz en el escenario nacional, eh, eso ya no existe. Es decir, ya no se pueden hacer pactos para distribuirse el poder. Por lo tanto, el voto es el que dirime, ya no son los pactos entre grupos políticos o entre grupos, digamos, de incidencia política. Por lo tanto, lo que vemos ahora en esta encuesta es esa realidad, ¿no? La oposición al MAS, el bastión estuvo en Santa Cruz, pero una vez cae el masismo, esa oposición, ese bastión, se hace triza, ¿no? Y prácticamente se divide en muchas fuerzas, y las principales fuerzas están en los primeros 4 lugares, ¿no? Está en Luis Fernando Camacho, en Juan Pablo Velasco y en Branco Marinkovic, ¿no? Otro eh, más de una fuerza local. Entonces, eso es lo que nos está sucediendo ahora. Y creo yo que la gran batalla política es que decidir más en el nivel nacional es la que se está dando en las elecciones para la gobernación en Santa Cruz. Yo creo que eso es lo que va a tener mucha repercusión en el campo político nacional, ¿no? Porque la oposición, que en este caso está intentando liderar Tuto Quiroga, tendría su bastión en la gobernación de Santa Cruz si esta ganara, digamos, ¿no? Por Juan Pablo Velasco. Pero si fuera victorioso Luis Fernando Camacho, el nivel nacional, el gobierno nacional tendría a su aliado en el territorio más importante, tanto en el campo de la economía como en el campo de la política. Y claro, ahí la sorpresa es Otto Ritter, ¿no? Que desplaza a Branko Marinkovic, quien se creía podría ser una ficha interesante. Sí, Otto está haciendo una campaña muy intensa, tiene experiencia, pero se nota también Branco es Branco es candidato demócrata, un partido importante, ¿no? Y que además gobernó Santa Sí, Cruz con sí, yo creo que... Ahí no sé si estamos teniendo algún problema con Gustavo. ¿Les parece si revisamos el Departamento de La Paz para hacer otra ronda de análisis con nuestros invitados? En La Paz ya el 2021, en las pasadas elecciones subnacionales, hubo una segunda vuelta entre el actual gobernador, Santos Quispe, y el candidato del MAS, Franklin Flores. Finalmente ganó el candidato, Santos Quispe, el actual gobernador, que en esta encuesta está en tercer lugar con apenas un 5.7%. En primer lugar está Luis Revilla, exalcalde de la ciudad de La Paz y el candidato, diríamos, oficialista, aunque acá en La Paz, este porcentaje de Revilla también habría que ponerle un paréntesis, es de, diríamos, un capital propio, producto de su gestión como alcalde de la ciudad de La Paz. Félix Pazzi, que ya fue gobernador de La Paz, 10.9%, pero a ellos les gana en realidad el nulo con el 19.7% y el indeciso 18.6%. Así que aparentemente tampoco nada está dicho en la gobernación de La Paz. Una segunda vuelta es el escenario, diríamos, que más se asemeja lo que vaya a ocurrir. Y aquí la pregunta es para ambos. Erika, antes, sobre todo en Santa Cruz, departamento, ni qué decir Santa Cruz ciudad, en Cochabamba ciudad, en La Paz ciudad, de repente no en La Paz, pero la construcción de las oposiciones al MAS se basaban en lo que planteaba Gustavo. El enemigo común era el centralismo, el movimiento al socialismo y Evo Morales. Ya no existe aquello porque el gobierno, se entiende, tiene un aire más bien autonómico. Entonces, pese a las declaraciones de su viceministra, que después se tuvo que desdecir, pero en esta, diríamos, reconfiguración de la línea discursiva, al no haber este enemigo común, parece que es más difícil cohesionar el voto, la dispersión se hace mucho más evidente
Y la pregunta es, ¿y ahora qué van a decir? ¿O qué tendrían que decir para capitalizar más votos, Erika? Mira, yo no sé lo que tendrían que decir, pero la dispersión es un reflejo de falta de liderazgo y de la ausencia y confusión que existe después de la implosión y la ausencia de partidos políticos, elementos ordenadores fundamentales. O sea, si el sistema de voto hubiera permitido que haya liderazgos que brillen en las asambleas, probablemente se hubieran construido, como dice Gustavo, algún liderazgo, pero aquí aparecen candidatos de la nada. Hay un nivel de autoestima impresionante, ¿no? En todas estas personalidades que pueden tener muchos méritos, pero entrar ya en la arena política es muy complicado. Lo que sí yo puedo decir es que evidentemente yo creo que Luis Revilla va a poder acaparar un importante voto urbano. El voto que antes era del MAS, considerando el Alto, considerando el área metropolitana, paseña, ha cambiado. Las bases del MAS no son las mismas que el 2003, por lo tanto, el pequeño Malcu, como se hace llamar, el joven Malcu, probablemente pueda acumular algún tipo de voto porque genera algún tipo de identificación. Cabe resaltar que en su aprobación, su gestión no está desaprobada del todo y hay una distancia muy grande entre ese 5% y la aprobación que tienen, que se ha reflejado en las encuestas. Entonces es altamente probable que pueda nadar un poco y sacar ventaja de esta situación. Pero es absolutamente incierto lo que vaya a ocurrir. Y también hay que señalar que la gobernación en La Paz no significa para el imaginario departamental lo mismo que la gobernación de Santa Cruz. En Santa Cruz sí se juega el liderazgo departamental, la conducción de un departamento que tiene una historia larga que viene de la capacidad que tuvo la corporación de generar desarrollo. Las gestiones de Rubén Costas fueron muy exitosas en términos de cohesionar las provincias y evitar una polarización campo-ciudad tan gravitante como en otras partes. Entonces, lo que está pasando en Santa Cruz es también una ruptura del bloque hegemónico, digamos, de los grupos de poder importantes. Eso también está reflejándose. En el caso paseño, la gobernación, eh, alguien ganará y tendrá muchas dificultades porque el sistema de votación es perversísimo. Hay que recordar que Patxi tuvo como candidato a gobernación el 50 y tantos % y solamente tenía 20 curules, porque el MAS territorialmente había ganado en las 20 provincias y además algo de población, curules poblacionales, y se generó toda una disonancia, una incongruencia, porque allá no hay lo que se llama la fórmula de compensación que existe a nivel nacional. Entonces, el porcentaje del gobernador no correspondía al porcentaje de las asambleas y se generó un nivel de ingobernabilidad brutal, donde la única manera de generar gestión era radializando con los representantes provinciales y chauchitar la poca plata que tenía para darles un caminito, qué sé yo, para que estos gestores, estos representantes departamentales puedan seguir adelante. Entonces, el modelo electoral induce también a prácticas que no son las más adecuadas para la gestión. Y definitivamente las gobernaciones, salvo el caso de la Media Luna que lideró el proceso autonómico, incluyó Tarija y el Beni, no tienen la misma significación que se da en la otra parte del país, ¿no? En el occidente del país. Van a ir ganando seguramente ahora con la nueva fórmula 50-50, con el nuevo pacto fiscal, con la nueva visión, que probablemente se dé un proceso interesante digamos, de reposicionamiento del liderazgo de las gobernaciones. Pero por ahora, Santa Cruz lleva la batuta en esta suerte de ganar posición política. Es un espacio político interesante, importante en la política boliviana. Al ya no existir este enemigo común del centralismo,
salvo que la estrategia, Gustavo, usted nos dirá, sea apuntar a que Camacho ya no es tan autonomista como antes, porque está aliado al gobierno. Hemos escuchado de algunos de los candidatos a la gobernación, pero de ahí diríamos que si vemos el podio de Santa Cruz, el electorado es el mismo, ¿no? Comparten el nicho electoral. La línea discursiva hasta hace un par de meses era la misma. Y ahora, ¿cómo hacen para diferenciarse? ¿Cómo van a construir este nuevo sentido común? Yo creo que esta reconfiguración de la fuerza, de la correlación de fuerzas en Santa Cruz, no tiene que ver con la Alianza Nacional únicamente, ¿no? Es decir, 12 horas. No es la alianza de Luis Fernando Camacho con el nivel nacional lo que le ha quitado fuerza. Yo creo que viene de antes, ¿no? Viene de la debilidad de la gestión, viene del conjunto de errores que ha ido cometiendo, y la emergencia también de nuevos liderazgos y obviamente la fractura de las fuerzas políticas locales. A mí me parece que eso ha sido una acumulación de factores para que finalmente se llegue a un lugar donde estamos. Es probable, no sabemos cuál será el resultado final, pero cualquiera fuere, es muy importante la gravitación en el escenario nacional. Me parece que el departamento no solo protagoniza un rol vital en el campo económico, sino cada vez más en el campo político. Y el resultado que se dé en las elecciones para la gobernación va a ser muy importante para la política, para las alianzas del nivel nacional, para la relación que tenga con Santa Cruz, o sea, con el departamento, para el tema de la autonomía, que yo creo es vital, ¿no? Entonces, se está jugando el gobierno nacional una carta, diríamos, la más importante en el departamento de Santa Cruz en la elección de la gobernación. Quiero agradecerles a ambos este primer encuentro. Ojalá podamos repetir para, conforme se acerquen las elecciones, ir viendo de qué manera se va a reacomodar este tablero de la redistribución del poder en el país. Quiero agradecerle mucho a Erika Brockman, ex senadora, ex diputada, analista política desde Cochabamba. Un fuerte abrazo, Erika. Un fuerte abrazo y veamos qué es lo que sucede. Gracias también a Gustavo Pedraza, analista político, ex candidato a la vicepresidencia del país desde Santa Cruz. Gracias a ustedes, un gusto. Saludos. Hemos hablado de política en las elecciones subnacionales.